voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Vamos a iniciar con una meditación más de la palabra de Dios. Hemos venido hablando, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, y hoy queremos seguir hablando de esto. La semana pasada, voy a hacer una pequeña recapitulación así rápido, hablamos acerca de que Él es nuestra paz. Él es Jehová Shalom. Y hemos visto los nombres de Dios que fueron dados a Dios, que se cumplen en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios chupan el Antiguo Testamento, pero chupan el Nuevo Testamento Rikini Cristo Nitzatetech di Agri. Por ejemplo, la hom ni kubishirkan shochapa rubiri di Jehová Shalom. O sea, que di Jehová Shalom no sich Hari ka Ushlanen o Hari yo Ushlanen chaque. Él es nuestra paz, o Él es la paz, y Él es el que hace la paz entre Dios y nosotros. Tantas cosas maravillosas que nos muestra la palabra. También vimos que Él es Jehová Jireh y que en Cristo se cumple Jehová Jireh, que Él es el Cordero que fue ofrecido por nosotros cuando Abraham dijo a Isaac, hijo mío, Jehová se proveerá su Cordero. Entonces, Jehová Jireh, pero origen profecía que a Torrocar y Cristo, a Juan el Bautista, Shutzet y Cristo, Topatanak, Rikin, y los discípulos, los discípulos, Halari, Carner, Chindi, Dios, Drelesach, Makri, Binak, Chirechuchulef. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ahí se cumple Jehová Jireh. Y hoy, en esta noche, queremos hablar sobre dos puntos del yo soy de Jesús. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento a Jehová se le conoció como yo soy el que soy, y Jesús en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Juan habla de yo soy también. Hay varias veces que se repiten los yo soy de Jesús y que podemos ir entrelazando con el Antiguo Testamento, y que realmente se cumple en nuestro Señor Jesucristo los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Entonces hoy queremos ver un aspecto más de un nombre específico, y este nombre de Dios que vamos a ver hoy es Jehová Roy o Roji, no sé cómo se dice, como usted guste, pero no nos dice nada que dice Jehová Roji o Roy. Pero si le digo Jehová es mi pastor, ahí sí ya entramos a un conocido. Sí, pues. Entonces, una de los nombres del Antiguo Testamento con los que se conoce a Dios es el pastor, el buen pastor. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso, pero vamos a ir intercalando estas cuestiones, y hoy queremos darle lectura desde el versículo 7 de Juan 10, 7 en adelante. Vamos a ver dos cosas muy importantes e interesantes de quién es Jesús. ¿Sí? Dice el versículo 7 en adelante, lo voy a leer. Tengo en mis manos la versión textual, tengo enfrente de mí la versión textual, y dice la palabra de Dios de esta manera: volvió pues a decirles Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco las ovejas mías, y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz. Oiga esto. Y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Muy bien. Una de las figuras que el Nuevo Testamento utiliza mucho es la figura del pastor. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, el pastor no es como nosotros miramos hoy en día. Hoy en día en la iglesia, si yo les preguntara quién es el pastor, no, el pastor es aquel el líder que va enfrente de las ovejas de la congregación, el que predica y todo. No, pero en el Nuevo Testamento, en algunas partes se refiere a los líderes eclesiásticos de esa manera, a los líderes de la iglesia. Pero cuando se habla en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, por lo regular se refiere a aquella persona que anda por los montes, por los valles, con las ovejitas, cuidándolas y llevándolas para que vayan a comer su pasto, su zacate, el llano, para que puedan seguir ellas teniendo vida y puedan servirle al dueño de las ovejas, ¿no? Entonces, una de las figuras muy hermosas que utiliza el Nuevo Testamento es la figura del pastor de ovejas. ¿Y qué es un pastor de ovejas? Un pastor de ovejas no es una persona que de alto rango, no. Es entre los judíos, entre los israelitas, el ser pastor de ovejas no es que sea un trabajo detestable, es un trabajo digno siempre, porque el Señor se comparó como un pastor de ovejas. Pero es un trabajo, entre los trabajos que hay entre el pueblo de Israel, es uno de los más bajos. ¿Ya? Tan bajos que hasta los niños mandaban a hacer ese trabajo. Por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, dice que David era el que andaba con las majadas, con las ovejitas ahí, ¿verdad? Con el rebaño. Y ni siquiera estaba tomado en cuenta entre aquellos de que podían optar por el reino de Israel. Y tuvo que preguntarle Samuel a Isaí, bueno, ¿estos son todos tus hijos o falta alguien? Hay un patojo que anda por ahí, mocoso que anda por ahí. Él dice que me está cuidando las ovejitas. No creo que sea él, dijo Isaí. Anda a traerlo, porque Jehová me dijo que no es el grandote, no es el canche, no es el... Que no me fije en la apariencia, sino que él se fija en el corazón. Entonces anda a traerlo, de repente es él.
Y llegó David y lo ungen como rey. Detrás de la majada, al reino. O sea, les estoy diciendo pues que el ser pastor es una de las labores más bajas del pueblo de Israel. O sea, pero era muy común entender un ejemplo del pastor. No les costaba a los israelitas. Por eso el Señor Jesús utilizó mucho la figura de que Él es el pastor y que todos los que lo siguen a Él, las ovejitas. Amén. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, dice Jehová Rohi. Jehová Rohi. Que, oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará, decía David. Y Moisés, antes de que una de las profecías que dejó Moisés es que iba a venir un pastor que iba a apacentar al pueblo, ya como Jehová. O sea, vamos a empezar a hablar de esto. Y el Salmo 23, ¿quién se lo sabe? El primer versículo. Bueno, el primer versículo dice: Dios o Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya, desde ahí empieza la figura del pastor. Ahora, ¿qué es o qué representaba el pastor? ¿Qué era? ¿Cuál era la responsabilidad del pastor? A eso es el punto, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vemos esta cuestión de Jehová Roy o Roy. Porque Jesús no es el pastor, ¿ya? No es solo el pastor, sino que es, según el versículo, el capítulo que acabamos de leer, ¿qué es? Es el buen pastor. El buen pastor. Agréguele usted un pastor, el pastor de las ovejitas y todo, ¿verdad? Pero agréguele el calificativo bueno. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando decimos, ala, ese es un buen pastor? Ese es un pastor bueno, de los mejores que hay. ¿Qué le viene a la mente cuando a alguien le damos un calificativo a alguien de esa manera? Ah, ese sí es bueno. Bueno en esa función que le han dado. Es un buen pastor. ¿Qué les viene a la mente, hermanos? ¿Qué les viene a la mente? ¿Les viene a la mente que es una persona responsable? ¿Amén? Sí. ¿Una persona que cumple su función? Claro. ¿Una persona que cumple con todo lo que se le ha dicho? Ahora díganme ustedes, ¿cuáles serían las características de un buen pastor? De ovejas. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que debería de ser un pastor de ovejitas? ¿Cuál es el deber primario del pastor? Vamos a ver, alguien que me responda, ¿no? Solo se me quedan viendo ahí como que... No, tranquilos, relájense. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo qué esperan ustedes de un buen pastor? ¿Por qué decimos que es un buen pastor? ¿Qué es el trabajo de un buen pastor? Vamos a ver, Armando, ¿qué es? Cuida y lo guía. Cuida y guía, dos cosas muy importantes, ¿verdad? Cuida y guía, ¿sí? Cuida y guía. ¿Qué más, Beber? Se encarga de alimentar. Se encarga de alimentarlos. Se encarga de cuidarlos. De cuidarlos. ¿Ah? ¿Qué más, Juan Carlos? Si vos tuvieras vos viste a tu hermana que tenía sus cabritas, sus ovejitas. ¿Qué hacía tu hermana con las ovejitas? ¿Ah? Los alimentaba. Las alimentaba, ¿qué más? Los limpiaba. Ah. Y si se le perdía una, ¿qué hacía? No tenía que buscar. Tenía que ir a buscar. ¿Ah? Y si había un peligro, ¿qué hacía? Bien. ¿Ah?
Los defiende. Los defiende. En aquellos tiempos, en la figura acá es muy, muy interesante, hermano, porque uno de los animales más indefensos sobre la tierra son las ovejitas. Inútiles. Ellas no saben buscar su pasto, no pueden comer cualquier tipo de pasto, se tienen que guiar sin agua para callar y coqui chuja y tiene que agua pe coger ya tal como que ya es una serie de cuidados que se necesita hacer con las ovejas, pues. Y todo eso lo tiene que hacer el buen pastor. Es una de sus responsabilidades. O sea, cuando decimos nosotros el buen pastor, requiere una serie de cosas ahí, hermano. Una serie de cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús, vamos a ese pasaje de Juan 10, ¿sí? Por favor. Dice acá, yo soy el buen pastor, el versículo 11. El buen pastor, su vida pone por las ovejas. Yo soy Jehová Roy. Jehová Roy pone su vida por las ovejas. Ahora miremos, hermano. ¿Quién ha dado su vida por usted que es una ovejita del Señor? Porque dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Cristo somos ovejas de su prado. Somos ovejas del prado del Señor. Amén. Eso es una gran bendición, ¿ves? Dios dice que ya vamos a llegar a esas cuestiones del redil, que tiene unas ovejas en un redil y tiene otras ovejas en otro redil, pero que vino a unificar al rebaño. Somos ovejas del Señor. Y dice que el buen pastor dio su vida por las ovejas. Esa es una característica de un buen pastor, de un verdadero pastor. O sea, ahí en la tierra de Israel habían varios que cumplían esa función de pastor, pero no todos eran buenos, ¿sí? Habían unos que solo por el amor a la plata, al dinero, estaban ahí. ¿Ya? Venía un lobo ahí. No les importaba. Ay, es que como una oveja, que se llene el lobo y que se vaya. Era un mal pastor. Era un asalariado. Aparte de un asalariado, quiere decir, hermano, esto es algo muy importante que yo quiero dejarles en el corazón en esta noche. Un asalariado quiere decir que de él no son las ovejas. Por eso es que él no les importa las ovejas, muchas veces. Habían gente adinerada que tenía sus ovejas y mandaban a sus mozos a cuidar las ovejas. Pero como no eran de ellos las ovejas, no les importaba. De todos modos, mi patrón tiene mucho y uno que se coma el lobo, no hay ni un problema. Ese es el pensamiento del asalariado. No son de él las ovejas. No son de él. Pero la diferencia entre el buen pastor, dice, es que el buen pastor sí son de él las ovejas. El pastor que nosotros estamos adorando y alabando, llamado Jesús, el gran pastor de nuestras almas, él es dueño de las ovejas. Y por ser dueño de las ovejas, da su vida y dio su vida por las ovejitas. Amén. Hermano, dice el Señor Jesús acá, Él lo dice. Yo soy, en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor, que no son propias de él las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas
y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Pero Jesús no. Jesús vino a sacar todo el enemigo, los sacó, los envió lejos para que el rebaño no se disperse, hermano. Y esa es una de las funciones que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir a cabalidad acá. Fíjense que Él, en el Evangelio de Juan, dice que llegaba un día, llegó a una ciudad y empezó a ver a la gente de la ciudad. No sé cómo vio la gente de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y empezó a llorar por la ciudad. Empezó a llorar por la ciudad. Y le preguntamos, ¿sí? Y el comentarista bíblico dice, porque miraba a las personas como ovejas que no tenían pastor. Él miraba una gran necesidad en la gente. Sabían que era el pueblo de Israel, su pueblo amado. Dios les había dado a esa gente. Y al ver la condición, no solo los amaba, no solo los protegía, sino que de verdad tenía un amor extremo por las ovejitas, que hasta lloraba por las ovejas. Usted también no sabía que Jesús llora, hasta llora por usted, hermano. Jesús llora por usted. Sabe sus necesidades y todo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Él es Jehová Roy. Y dice la palabra de Dios aquí, hermano, en lo que estábamos viendo. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús habló de Juan 10, está hablando de que hay salteadores, hay malos pastores. Sí, ellos dicen, todos los que han venido delante antes que yo son salteadores, son malos pastores, son asalariados. Pero ahora estoy yo acá y yo soy el pastor. Y si Jesús es nuestro pastor, podemos declarar lo que dice Salmo 23:1. Nada me faltará. Aleluya. Amén. Nada me faltará. Porque si Jesús es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta, hermano. Amén. No nos va a hacer falta protección. No nos va a hacer falta comida espiritual. No nos va a hacer nada de falta de las cosas que necesitamos. Pero en realidad sí somos ovejas de Él también. Porque ahí hay muchas cosas que sacar, hermano, pero nos vamos a ir poco a poco. Fíjense, una de las profecías del Antiguo Testamento en Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas, está hablando del pueblo de Israel, un pastor. Ezequiel está hablando más o menos en el tiempo del cautiverio babilónico, un poquito antes. En el cautiverio estamos hablando de unos 550, 580 años antes de que viniera el buen pastor. Y dice Ezequiel acá, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y será su pastor, dice. Hay una profecía. Ah, hermano, pero eso está hablando del siervo David, está hablando de David. No, hermano, hay que entender la palabra de Dios. Ezequiel, ya había muerto David cuando Ezequiel profetiza esto. David estuvo más o menos en los años 900 antes de Cristo. Pero Ezequiel, como unos 300 años después, profetiza Ezequiel y dice, voy a poner a mi siervo David que los apaciente. Y uno de los títulos con que se conoce a Jesucristo en el Nuevo Testamento es que Él es el Hijo de David, o sea, el descendiente del rey David. Cuando empieza Mateo, empieza de esa manera y dice, Hijo de David, hijo de Abraham.
hijo de Abraham, hijo de David. Pero eso no quiere decir, no, cuando se refiere a hijo está diciendo un descendiente de David. En este caso dice a mi siervo David, pero no era el David que ya había muerto, sino alguien que venía del linaje de David. Y de ese linaje es nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Bueno, y él las apacentará y será su pastor. Y yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David por príncipe entre ellas. Alaga. Ya lo había profetizado el Señor de que él iba a ser el pastor. Hermanos, el Señor es nuestro pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Uno, porque Él lo dice, yo soy el buen pastor, porque yo doy mi vida por las ovejas. Le pregunto yo a usted, hermano, ¿quién murió por usted en la cruz del Calvario? ¿No es nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús? ¿Quién murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Y ahora quién vive para cuidarte, hermano? Jesucristo. Jesús te está cuidando. Tal vez tú no sabes. Tal vez allá afuera está el león rugiente tratándote de devorar, pero Jesús te está cuidando. Amén. Está Él cuidándote. Puedes andar en el valle de la sombra de muerte, ¿sí? Pero no, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está cuidándonos. Dice, hermano, que esa es una figura muy hermosa también. Dice, las ovejas, hermano, las ovejas son animalitos que se meten en líos a cada rato. Se van a trabar entre las espinas. Y ustedes, Israel es un poquito así como Guatemala, con muchos valles, y también hay montañas y todo. Y la idea ahí es que pueden llegar a lugares donde tal vez no puedan salir las ovejitas. Pero como saben que ahí tienen al pastor, no les importa. Ellos están ahí confiados en el pastor. ¿Cuánta confianza tiene usted en el Señor para decir, Señor, me va a librar de esto? ¿Cuántos pueden decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que Dios me va a sacar de este problema? Si de verdad tenemos una confianza, una certeza, hermano, si tenemos una certeza, seguramente Dios lo va a hacer. Amén. 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 Miren, hermanos, Él vive para cuidar a sus ovejas, hermanos. Jesús vive para cuidar a sus ovejas. Oigan esto, Él no solo es el pastor, sino el buen pastor. El calificativo bueno, ya lo dijimos, da su vida por las ovejas. O sea, Él prefiere morir antes de que te pase algo a ti, mi hermano. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. No, Él está ahí al tanto para poderte ayudar. Otra profecía que nos deja Zacarías. Zacarías es un poquito más antes o posterior de Ezequiel. Dice Zacarías 13:7. Dice, Ezequiel dice que él iba a venir a ser el pastor, y va a ser el pastor. Pero Juan dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y oigan lo que dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán,
¿Y qué heridas son estas que están en tus manos? Es una profecía acerca de ya la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó en tus manos? ¿Qué son esas heridas? Tomás dice, si no meto mi dedo en tus manos, yo no voy a cargar. ¿Sí? Pero, y Zacarías 13:6 empieza y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de los que me aman. Dice. Y el versículo 7 dice, oh espada, levántate contra mi pastor, dice Jehová. Espada, levántate contra mi pastor. ¿Ya? Contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas y volveré mi mano contra los pequeñitos, dice. Una de las cosas, cuando Jesús ya iba a la cruz del Calvario, Señor, que no te pase eso, Señor, le decía Pedro. Tú no entiendes nada, Pedro. Yo tengo que ir para que se cumpla lo que dice la palabra de mí. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías 13:6. Y lo extraordinario es que después cuando él va a regresar con las mismas marcas en sus manos, en señal de que él dio su vida por cada uno de nosotros, hermano. Va a regresar y tal vez alguno de nosotros de camino de vida va a decir, Señor, ¿quién te hizo eso en tus manos? Me los hicieron mis amigos allá en Israel. Miren, hermanos, lo mataron, lo crucificaron los judíos y aún así dice el Señor, mis amigos. Cuando él estaba muriendo en la cruz dijo, no les tomes en cuenta esto, Señor. No saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo, Señor. Perdónalos, porque no saben. Ese es el buen pastor, hermano. El buen pastor está dando su vida y dio su vida por los suyos. Oigan esto, por los suyos. Él no dice voy a dar mi vida por todas las ovejas, no. Él dice por mis ovejas. No todas las ovejas. Por eso Juan es rico en hablar de esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y muchos dicen, no, ya el Señor ya pagó nuestros pecados y todo, pero muchas veces no somos el Señor. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, acá en el Antiguo Testamento se muestra de que Dios mismo iba a llegar a ser el pastor. Hay profecías en Ezequiel, en Zacarías, hay mucha figura acerca de la cuestión de la figura del pastor en la Biblia, y mucha figura de que nosotros somos ovejas de Dios, ovejas de su prado. Entonces, Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado, ovejas de su mano, dice el Salmo 95:7. Dice, el buen pastor también apacienta a las ovejas, ayuda, ama y conduce a su rebaño. Ese es un buen pastor. Esa es una de las características de nuestro Señor Jesucristo. Él ama, apacienta, ayuda, conduce a cada una de las ovejas, tal y como lo dijeron ustedes, que una de las funciones es cuidar, amar, ayudar a las ovejitas. ¿Sí? Una ovejita no puede por sí mismo, si se queda enredado entre un matorral, no puede salir por sí. Necesita la ayuda de su pastor para salir de eso.
En eso el Señor es un especialista, hermano. Con nosotros el Señor se ha tomado el tiempo para sacarnos de los problemas en que nosotros nos hemos metido. Él es el pastor, el buen pastor. Y no solo eso, hermano. Dice que Él, el buen pastor, porque Él busca a las que se han extraviado. De repente nosotros miramos, que era por gusto. Y arija, yes, dice mucha gente. De repente viene el hermano otra vez. Que nosotros no somos los buenos pastores, solo juzgamos a la gente. Viene el hermanito otra vez. Hermano, dice que me quiero reconciliar. Ashkara. El Señor nos está trayendo otra vez a la casa. Estaba extraviado, pero es el Señor el que lo está trayendo otra vez. Y nosotros, en lugar de ponernos contentos, hermano, en lugar tal vez de hacer fiesta, empezamos a criticar al hermano que regresa a la iglesia, al que se había ido, que se había extraviado. Estamos criticándolo. Si entendiéramos la parábola del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, hermano, dice la Biblia ahí que cuando el pastor se le pierde una oveja, se le extravía una oveja, no deja descuidada a las 99. Las pone en el aprisco. ¿Qué es el aprisco? Acheca no existe aprisco. Aprisco acheca un corral. Nin. Chiringan de acá. En aquel tiempo hacían esos apriscos de pura piedra. Levantaban así un muro más o menos como de 1,5 metros, de 2 metros, así de pura piedra, y allí dejaban a las ovejitas para que no fuera tan fácil que llegaran los lobos y se comieran a las ovejas, mientras el pastor andaba buscando a la extraviada. Amén. Los deja ahí y va y busca a la extraviada, aquella que no quería nada con Dios, tal vez ya no sentía nada de Dios, creía que Dios ya no estaba con él o con ella. Dios va y la busca y la trae una vez más. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice que él tan contento se pone. El buen pastor se pone tan contento que no perdió la ovejita, no, que la trae y les dice a los otros pastores y hacen fiesta. Qué caro más. Ay, Dios. No hemos logrado entender el Evangelio, hermano. Yo me pongo feliz si un hermano viene aquí a la iglesia, hermano. Se va, me pongo triste. Si regresa, me pongo feliz también. Pero el Señor, hermano, veamos mejor ese pasaje. Ustedes, como que será cierto, como que se me está quedando viendo así como algo así, meros incredulones y todo. Pero vamos a leerlo mejor para que ustedes se den cuenta cómo es Jehová Roy, cómo es nuestro buen pastor, cómo es Él, cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. 15:1 de Lucas, por favor. ¿Ah? ¿Ya lo tenemos? Esta parábola también la van a encontrar ustedes en Mateo 18:10. Pero vamos a leer la de Lucas. Dice aquí:
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Imagínense las actitudes ahí de los meros religiosos, ¿va? Meros religiosos. Versículo 3. Entonces les propuso una parábola. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Pasen adelante, hermanos. Ya. Lo voy a volver a repetir. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresando a la casa, reúne a sus amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Versículo 7. Oigan esta actitud de Dios, hermano. Oigan la actitud de Jehová Roy, la actitud del buen pastor. Dice aquí, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Aquí hay mucha tela que cortar. Hay muchas cosas que debemos de hablar acá. Pero vamos a ver algo interesante e importante en esta hora. Ya estamos terminando, ya casi me quedan como unos 5 o 10 minutos para hablar. Por favor, pónganme atención. Todavía no se vale que estén cabeceando, ¿sí? Todavía no se vale. Después de los 50 empiecen a hacer eso y ya yo le bajo, ¿sí? Vamos. ¿Qué dice ahí el versículo 7? Él pone un ejemplo, ¿va? Él pone el ejemplo. Aquí en esta versión, en la parábola de Lucas, dice que las deja en el desierto. Pero en Juan dice que él las deja en el aprisco. No nos vamos a poner a discutir. Son diferentes versiones de una misma enseñanza que los mismos apóstoles y discípulos tenían. Y son válidos, ¿no? Y viene acá, el Señor le dice acá, las deja en un lugar seguro y se va a buscar a la que se ha perdido. ¿Ya? ¿Y qué hace después, hermano? ¿Le da un chicotazo o qué? ¿Ah? Ahí, pero la disciplina, porque la manicachtarubech, si no manicachtarubech, no ahí esa hermano dice, la va, la busca, la encuentra, la toma en sus brazos, se la pone sobre su cuellito y viene. ¿Sabe cómo venía la ovejita? Tal vez venía lastimada de su patita, tal vez venía algo ahí con lastimada, no necesitaba que la lastimaran más. La idea que da ahí es que los trae con mucho amor, lo sabes, al redil. Pero la cuestión ahí es que era oveja de él. De él era la oveja. Él había dado su vida por él, esa oveja. Viene y la trae. Y no solo se queda ahí, dice la Biblia, sino que fíjate que el milaper y oveja que la cocarino carnel hasta pasivanca coca haspe melezaj pechiri cuesta sin melezaj pero shinique sin melezaj y ni tikot no más que sin melezaj porque camí hakoch chiquin chumbay camí ni bojo ni irchiva porque gin kikot kikot pikin kikot pikin. Fíjense que me había perdido la oveja,
pero encontré a la oveja otra vez. Gracias a Dios. Hagamos fiesta por las ovejas. Y así dice, esa es la comparación que da, que dice que por un pecador que se arrepiente, que es comparado con una ovejita, Cristo hace fiesta en los cielos. Y ahora, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien se convierte? O viene en arrepentimiento a la iglesia. ¿Ah? Si bien, si mucho le damos la mano, ¿ah? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Ah, qué bueno que haya venido ya. Pero no nos alegra muchas veces. Y si alguien regresa a la iglesia, no nos alegra tampoco. Uy, chamacho, cacachumbay. No, hombre. ¿Sí? Pero para Dios, hermano, que regresemos al redil es una fiesta. Es algo maravilloso. Por eso es, de verdad, hermano, hay cosas tan formidables. Por eso es que Él es el buen pastor, pues. Amén. Amén. Ma por gusto también es buen pastor, charé. Ese es el buen pastor. Vale la pena adorar a un Dios así, hermano. Que nosotros muchas veces nos metemos a líos, no queremos ya nada con Dios, y es Dios mismo el que pone el querer y el hacer, y una vez más nos manda a la iglesia, hermano. Y otra vez estamos. Aunque ya creemos que ya no tenemos ni una salida en las cosas que hacemos, muchas veces nos metemos a grandes líos, a grandes problemas, y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer ahorita? No puedo salir. Y llega el buen pastor y te saca, y una vez más tú estás libre, estás para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Ah? Le caiga mal a quien le caiga mal, pero tú sigues adelante. No lo entienden las gentes, pero tú sigues adelante. Ahí estás, porque hay alguien que te cuida, que es Jesús, el buen pastor. Amén. Hay alguien que te cuida. De lo contrario, nosotros, achorta parujaros que es nexi manta cojón ni toque ching, hermano. ¿Ah? ¿Dónde estuviéramos nosotros hoy? Vamos. Termino. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero Jesús, aquí hay algo que une este pasaje de Juan 10. Y posiblemente la otra semana lo vamos a profundizar un poquito más el domingo, porque el miércoles es otro tema que tenemos. Lo vamos a profundizar un poquito más. Dice la palabra de Dios que Cristo no solo es el buen pastor, sino también es la puerta de las ovejas. ¿Qué significa eso? Una puerta, hermano. ¿Para qué sirve una puerta, Juanca? Para entrar o para salir. ¿De qué te sirve una puerta cerrada? Ni cacincha que es una puerta, cori puerta chirín. Pero el zapaca que yo que doble llave, candado, parubicho, lleno de la pe, coca mi monga toca voy en atel. Cacinta. Pero COVID y puerta de coro función chingatoc natel la chanel. Quiero decirles, hermano, que la única forma para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, al prado del Señor, a ser ovejas del Señor, es entrando por la puerta de las ovejas. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la función de la puerta. ¿Y quiénes entran en la puerta? ¿Quiénes van al reino? Solamente las ovejas de Jesús. Solamente. Porque dice, yo tengo mis ovejas, mi Padre me las ha dado. Y yo doy mi vida por mis ovejas. Entonces,
Si Él es la puerta, Él es tu pastor, pero Él es la puerta para que tú entres. Es interesante, fíjense hermano. La puerta viene a significar, estaba leyendo yo hoy, estudiando un poquito la palabra, y estaba leyendo un comentarista, dice él, en tiempos del Nuevo Testamento, cuando encontraban un lugar bonito para hacer un aprisco, lo que les dije, un aprisco es un lugar donde se pone así paredes así o muros de pura piedra para que no puedan entrar los lobos o las fieras, para que sean resguardadas las ovejitas en las noches, ¿sí? Pero a ese aprisco se le ponía como una talanquera o una puertita ahí, y ahí entraban las ovejas de diferentes pastores. Esa es la idea acá, de diferentes pastores, ¿sí? De diferentes pastores. Y ahí nequisholope aquí no ovejas chiri chupani corral chiri. Pero es interesante que cada pastor que llegaba, dice la palabra de Dios, y eso lo acabo de comprobar yo vi un documental donde había un pastor literalmente de ovejas que hizo ese experimento, que sabían los nombres de las ovejitas, les había puesto su nombre a las ovejas, así como nosotros le ponemos a nuestros perritos, ¿verdad? A nuestros gatos. Yo creo que hasta las gallinitas le hemos puesto nombre hoy en día a todos, ¿sí? Le ponemos nombre y saben los nombres los perritos. Pero si tú sabes el nombre de un perro, le dices, oye, y se viene. Pero la oveja no es así. La oveja no es así. La oveja, hermano, tiene una característica que escucha, pero solo escucha una voz, la voz de su pastor. Y en este documental que yo vi en YouTube, había un pastor que tenía varias ovejas ahí, y hizo un experimento. Le dijo a uno que no era el pastor de las ovejas, le dijo, llama por su nombre. Hay una que se llama tal, otra se llama, y empezó a llamar a las ovejas que no era el pastor de ellas, y las ovejas como si nada, y seguían comiendo, seguían pastando y todo. Y pasó otra persona, igual nada. Entonces dijo, ahorita lo voy a llamar yo. Y se paró y empezó a llamar una por una. Benjamín. Y ahí venía la ovejita. Solo oyó su nombre, pero oyó la voz del pastor, la voz de aquel que la cuidaba, la voz de aquel que la llevaba a lugares mansos de aguas, la voz de aquel que dice, bueno, este es el que me ha ayudado siempre, a él me conviene. Entonces oye, y empezó a venir la ovejita, dice. Pero solo esa oveja que llamó, y luego llamó a otra, y vino la segunda oveja. Llamó a otra y vino la otra oveja. Es interesante, hermano, es lo que dice la palabra, ¿no? Dice que Jesús, aunque estén ahí en el corral con todas las demás ovejas, dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Empieza a llamarlos, Armando, Giovanni, Juan Carlos, y empiezan ellos a caminar. ¿Y sabe para qué? Para conducirlos. Él va delante de ellos, los llama, porque es hora de ir a pastar, a pastorear. Es hora de darles de comer, es hora de cuidarlas. Entonces Él va delante, pero las ovejitas solo van escuchando la voz del pastor. O sea, Jesús hoy en día es lo mismo para nosotros, hermanos. Él va guiándonos como el buen pastor. Solamente nosotros escuchemos su voz, vayamos en pos de Él. Oigan esto, ¿cómo nosotros vamos a escuchar la voz de Jesús? Solo teniendo una comunión y una intimidad con Él, hermano.
Nosotros preferimos escuchar otras voces allá afuera. En el mundo nos atraen más esas voces que la voz de Jesús. Y nos dimos cuenta hoy de eso en la alabanza, se los dije. Porque no tenemos una intimidad con Jesús. Nos cuesta adorar, alabar. No es relevante lo que estamos haciendo. Pero cuando hay una comunión con el Señor Jesús, hermano, de verdad, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando una oveja se alejaba mucho, solo oían la voz del pastor y regresaban también, para librarla del peligro. Pero eso requiere comunión. Tenemos una voz que escuchar hoy en día, la voz de Jesús, el buen pastor. No escuchemos otras voces, escuchemos la voz del pastor, hermano. Jehová Roy.